El doctor Fernando Lolas Estepque es un médico psiquiatra, bioeticista y filósofo chileno reconocido por sus destacadas contribuciones en ética médica y bioética. Además de su destacado trabajo como profesor universitario, se le reconoce por su firme compromiso con la promoción de la salud pública. El doctor Lolas Estepque es un defensor de los derechos humanos en el ámbito médico y un crítico de las inequidades en el acceso a la atención médica. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para abordar temas complejos desde una perspectiva ética y humanista lo distinguen. Entre sus logros sobresale su extensa investigación en neurociencia cognitiva y su trabajo pionero en ética de la investigación médica. Ha sido galardonado con varios premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias de Chile en el año 2000. Además, es autor de numerosos artículos científicos y libros sobre temas relacionados con la mente y la ética en la investigación médica. Su trayectoria académica incluye una destacada labor docente en diversas universidades, donde ha formado a generaciones de científicos y bioeticistas. Además de su labor académica, el doctor Lolas Estepque es un activista comprometido con la promoción de la salud pública en Chile y otros países de América Latina. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para abordar cuestiones éticas complejas desde una perspectiva humanista lo han convertido en una figura influyente en el ámbito de la bioética a nivel internacional. Su legado perdura en la comunidad académica y en la sociedad en general, siendo recordado por su integridad, su pasión por la justicia social y su incansable búsqueda de un enfoque ético en la práctica médica y la investigación biomédica. Bueno, yo soy médico, me gradué en la Universidad de Chile y después hice la especialidad de psiquiatría, pero me dediqué en los primeros tiempos a la investigación de laboratorio en la fisiología del aprendizaje, para después concentrarme en la psiquiatría y llegué a ser director de la clínica psiquiátrica de nuestra universidad, pero antes me fui a Alemania durante varios años a estudiar lo que en Alemania conocían como medicina psicosomática, que es una variedad de medicina en la cual se fusiona la psicoterapia. En esa época en que yo fui, la psicoterapia más cercana a la medicina era el psicoanálisis con la medicina interna. Y entonces los maestros de mis maestros habían formado una corriente médica que se llama antropología médica. Y esa antropología médica de cuño alemán estaba fuertemente influida por una interdisciplinariedad basada sobre todo en el estudio de la filosofía y en el estudio de la historia. Yo también estudié historia en Alemania, historia medieval básicamente, y después de estar ahí un tiempo, porque me interesaba mucho esa perspectiva como, digamos, holística, integradora, me fui a Chicago, en Estados Unidos, y trabajé en neurociencias, en trabajos de experimentación de laboratorio, en lo que se llamaba Single Unit Conditioning, condicionamiento de una célula nerviosa a distintos estímulos, trabajando en el gato, y al mismo tiempo trabajo clínico en una área especializada que se llama potenciales evocados cerebrales, que permiten medir la reactividad del cerebro. Cuando volví a Chile, volví en una época en que estábamos con un gobierno militar y me quedé trabajando en la universidad durante un tiempo y creando un instituto, un grupo de trabajo que se llamó de psicofisiología, para ideas de la investigación empírica en aspectos psicológicos, pero con variables fisiológicas del cuerpo. Después de algún tiempo volví a irme, me fui de lecturer, como se llama, de conferenciante a la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña, y posteriormente, cuando ya volví a Chile, como dije antes, fui director de la clínica psiquiátrica y después fui vicerrector de asuntos académicos y estudiantiles de la Universidad de Chile, que incidentalmente es la universidad más antigua que tenemos en Chile. Sus orígenes se remontan a la Universidad Conventual de Santo Tomás de 1622, que después fue reemplazada por la universidad que el rey Felipe V instauró en 1748, que se llamó Real Universidad de San Felipe, y esa universidad se convirtió, cuando estábamos ya en la época republicana, en la Universidad de Chile. La universidad es una universidad
pluralista, me gustaría pensar que laica y tolerante, pero no siempre ocurre así. Y yo estoy muy contento de que hubo un periodo en que me alejé de la universidad porque fui funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de la Salud. Estuve 12 años ahí y el director me encargó precisamente la creación de un programa regional de bioética que tenía por objeto crear unidades académicas de bioética, programas de maestría en bioética, instalación de comisiones nacionales de bioética en muchos países. Debo decir que hicimos varios programas de maestría, teníamos dinero para becar a las personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la República Dominicana, en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo, que está en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Hicimos una gran acción en esa y ayudamos a crear comisiones nacionales de bioética, de las cuales debo decir, y no es porque esté en México, que la que más y mejor ha funcionado es la Comisión Nacional de Bioética de México, que se llama CONBioética, porque es la única que ha logrado instalarse en la institucionalidad del Estado de una manera permanente, estable y con recursos, que en muchas partes se generaron comisiones en Argentina, por ejemplo, que no tardaron en desaparecer porque nadie les daba financiamiento. En cambio, en México es un organismo descentralizado que cada estado tiene su representación, de tal manera que es un ejemplo admirable de lo que debiera ser y se ha evitado, y eso es inconveniente decirlo, que estas comisiones de bioética no interfieran con la labor de la justicia, o sea que no compitan, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia en decisiones que puedan afectar la vida social, porque muchos de los temas éticos terminan siendo abordados jurídicamente. Entonces, hay que distinguir en que la ética o la bioética es un espacio de fluida conversación y deliberación. En cambio, el espacio jurídico es un espacio de leyes escritas que los jueces deben aplicar, les parezcan apropiadas o no en lo personal. Pero entonces esa es la diferencia entre el pensamiento bioético y el pensamiento jurídico, que lo jurídico queda, por así decir, estabilizado por un texto que está sujeto, por cierto, a interpretaciones. Pero la bioética, como en muchos países europeos, Italia o Francia, que no usan la palabra bioética, por ejemplo en Francia la usan Comisión Nacional para las Ciencias de la Vida, una cosa así, son organismos más bien asesores que permiten dilucidar en base a la opinión de personas expertas. También en algún momento yo fui invitado a participar como uno de los 36 miembros individuales de UNESCO en una organización que se llama Comité Internacional de Bioética de UNESCO, donde uno sirve en calidad puramente personal, no representa al país, para dilucidar temas. En mi época el tema grande era discutir cada artículo de la Comisión de la Convención Universal de Bioética y Derechos Humanos que se había promulgado en el año 2005. Entonces nos preocupamos de temas como la clonación, fue uno de los temas que yo tuve que rendir informe, porque estaba de moda en aquella época distinguir entre la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Y como hemos podido apreciar, después de todos estos años tampoco hay una opinión unánime al respecto. Y lo más gracioso, por decirlo con una palabra un poco liviana, es que muchos países tienen leyes que prohíben la clonación, que se originó con este caso de la oveja Dolly, que fue clonada en un instituto en Gran Bretaña. Y tienen leyes prohibidas, pero ni siquiera tienen la capacidad técnica para hacer trasplantes nucleares, como es el caso de mi país, donde nos apresuramos a promulgar la ley 20.120 que prohibía la clonación cuando no teníamos ningún laboratorio que la hiciera.
Además, prohibir la clonación era como una cosa absurda porque los mellizos idénticos, los gemelos idénticos, son clonaciones en el fondo. Lo único que los diferencia de la artificial es que son naturales. Entonces, prohibir la clonación, por eso a veces el legislador o las personas que hacen disposiciones jurídicas, como no saben bien la ciencia que está detrás, entonces toman decisiones un tanto apresuradas que a la larga terminan siendo contraproducentes y hay que multiplicar las legislaciones. Se produce una frondosidad de regulaciones que desorienta. ¿Hasta qué punto deben los legisladores, más allá de su postura política, considerar y aplicar la ética? Bueno, eso suele estar entregado a los asesores que cada legislador puede contratar, también acá en México, de una manera casi ilimitada. Puede tener asesores que les ayuden a buscar literatura, que les den consejos, que sean expertos en ciertas materias. Yo el problema que he visto es que muchas veces con una evidencia científica relativamente débil, la gente propone legislaciones que son de alguna manera populares, están buscando popularidad, están buscando ser novedosos, lo hemos visto con el tema de los neuroderechos, por ejemplo, o con el tema precisamente de las regulaciones sobre lo que se llama inteligencia artificial. Yo prefiero llamarla creatividad computacional en vez de inteligencia artificial o inteligencia ampliada, como se quiera. Entonces, la principal dificultad hicimos un estudio empírico a propósito de la genómica. Yo contribuí bastante acá en México a conversar en las etapas iniciales del Instituto Nacional de Medicina Genómica. De hecho, su primer director, el doctor Gerardo Jiménez, fue recomendado cuando yo era funcionario de OPS. Quise hacer una reunión sobre temas de genómica y el DNA y todas estas cosas, e invité a Francis Collins, que era el director del proyecto Genoma Humano en el National Institute of Health. Y el profesor Collins me dijo, mire, encantado, yo iría, pero mi trabajo, además no hablo castellano, pero tengo un discípulo mexicano que sí puede ir, y era Gerardo Jiménez, que después volvió y desarrolló la idea y tuvo que convencer a un congreso hostil, porque toda la gente decía, esto va a ser un lugar para clonar gente. Después hizo un estudio muy importante sobre los haplotipos de la población mexicana, o sea, las variantes genéticas menores, y ahí el tema de usar la palabra raza, por ejemplo, se convertía en un problema. El instituto hoy día es uno de los más importantes del mundo, diría yo, en investigación genómica, y no ha pasado ninguna de las catástrofes que me acuerdo de un diputado que cuando era diputado se opuso a la creación de este instituto por razones, no sé, religiosas quizás, pero después fue secretario de Salud y celebró que existiera porque él podía invocar que había contribuido a desarrollarlo. Entonces, el tema de la legislación, sobre todo la proliferación de legislaciones que tenemos en América Latina, la proliferación de constituciones políticas, es una práctica realmente que yo creo que va con nuestra cultura latina. Hay países que no tienen constitución, como Estados Unidos, que tiene una cosa de unos papelitos que le hacen enmiendas de vez en cuando, y Gran Bretaña tampoco. Entonces, esta idea de dejar por escrito y después someter a la interpretación de los jueces y de quienes tienen que aplicar la ley es una herencia de la forma de derecho que hemos heredado, que es la forma, por así decir, francesa, continental, donde, a diferencia de la forma adversarial que tienen en Estados Unidos con jurados, ahora nosotros, nuestra justicia penal también tiene el sistema de los precedentes, pero en la justicia civil todavía no hemos hecho esos cambios. ¿Cuál es la relevancia de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito de la bioética? Bueno, nosotros hemos recibido una especie de sabiduría estándar, canónica, que viene de Estados Unidos, básicamente, donde ellos ponen como el origen de la bioética
el juicio a los médicos nacionalsocialistas, que fue uno de los 13 juicios programados, porque los vencedores de la guerra siempre imponen sus normas. Y se hizo primero el juicio a los políticos, después se hizo el juicio a los juristas, porque habían apoyado un régimen que se consideró después completamente anormal. Los que ganan siempre tienen razón, por eso decía Churchill, es malo perder guerras. Y Churchill hubiera sido enjuiciado también por crímenes de guerra si hubieran perdido. Y la leyenda estándar que viene en los textos de Estados Unidos es que el juicio de Nuremberg fue un hito muy importante en la regulación de la investigación con sujetos humanos, lo cual sin duda es cierto. También el tema de la eugenesia y de la manipulación genética que los alemanes habían llamado estudio de las razas. Pero esas cosas existían en Estados Unidos también. Las leyes de, por ejemplo, eliminar la descendencia de las personas con trastornos mentales, castrando o impidiendo, también se hacían en Estados Unidos. Entonces, el tema que a todos nos parece hoy día horroroso, que la Alemania nazi se tratara de limitar la reproducción de los pacientes con trastornos mentales o que directamente se los eliminara por una razón económica. El país estaba en guerra, decía esta gente no produce nada, no ayuda al esfuerzo bélico. Después el tema pseudo-científico, que era la raza aria, que era una determinación lingüística, que de repente se convirtió en una determinación biológica por una razón ideológica. Los judíos fueron expulsados prácticamente siempre de toda Europa, de España en el siglo XV, de Francia pocos siglos después. Entonces, la población alemana estaba, yo diría, en una especie de susceptibilidad especial, y como dice Elias Canetti, un premio Nobel que aprendió a hablar alemán a los 9 años y ganó un premio Nobel siendo un judío de Esmirna, siempre está buscando un líder, y la presencia de Hitler fue para Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, con grave crisis económica, la idea de un salvador. Y ciertamente cuando se ganó la guerra se hicieron juicios a todo nivel, a los juristas, a los médicos, a investigadores, a los políticos, porque se quería dar una especie de efecto demostrativo al mundo de que las potencias vencedoras eran potencias democráticas muy justas. Pero curiosamente se hizo el juicio de los alemanes, y el de los japoneses tardó mucho en hacerse, que también fueron salvajes en cuanto a sus experimentos. Y además la Unión Soviética no quiso participar en el juicio que se hizo en Nuremberg porque ellos consideraban que era una especie de performance. Y el fiscal Jackson, que fue el fiscal que acusó a los médicos y científicos alemanes de muchos experimentos, como estos de los campos de Dachau, donde se hacían los experimentos de hipotermia, donde probaban cuánto tiempo la gente resistía a la hipotermia, otros sobre las presiones. Paradójicamente, y eso poca gente lo sabe, de esas personas fueron ajusticiadas 13. El juicio no tenía por finalidad tenía por finalidad sentar un precedente, pero si hubiera habido que enjuiciar a todos los médicos alemanes, que eran como 50.000, hubiera sido posible. Se escogió a miembros así selectos de distintos estamentos. Pero lo que la gente no sabe es que muchos científicos de la Alemania nazi fueron contratados por Estados Unidos. No hubieran podido desarrollar toda su agenda espacial sin un Werner von Braun, por ejemplo, que había sido el inventor de las bombas B-2 que caían sobre Londres. No habrían podido desarrollar una serie de áreas si no hubieran capturado científicos alemanes, que uno dice, bueno, esta gente quedó feliz, se fueron a Estados Unidos y eran criminales de guerra en el sentido técnico de la sentencia, ¿verdad? Entonces, las cosas hay que tomarlas con las relaciones que tiene con el poder
Y la potencia vencedora, en este caso Estados Unidos, no se puede decir que haya sido siempre muy, por así decir, ética ni consecuente con estos principios democráticos. Basta ver lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en todas partes, para saber que ellos aprovecharon mucha de la ciencia alemana, que era buena, pese a que los nazis no querían, por ejemplo, que sus científicos recibieran el premio Nobel. El hombre que descubrió y sintetizó la testosterona, Butenandt, nunca pudo ir a recibir su premio Nobel porque los nazis consideraban que eso era una desviación. Así hubo varios, pero lo que quiero decir es que las cosas nunca son blancas o negras, hay sutiles matices, y que el juicio se hizo con un propósito demostrativo y que tiene, los juristas lo saben, ciertas fallas de naturaleza procedimental. O sea, unos ciudadanos de un país fueron enjuiciados de acuerdo a las leyes de otro país por crímenes que no eran crímenes en el momento en que fueron cometidos. O sea, esa idea de la retroactividad del derecho, que en algunas partes es muy valiosa, no se cumplió. En fin, pero no significa que yo esté defendiendo a los enjuiciados, sino que estoy diciendo nomás que es importante estudiar bien el contexto en que se producen los hechos. ¿Qué importancia tuvo la publicación de la revista Acta Bioética en América Latina? Bueno, la idea de la revista nació mientras yo era funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. Voy a decir una cosa que parece prejuicio, pero encontraba que nuestra producción intelectual en castellano y en portugués era mediocre, por decirlo de una manera un poco ruda, y que si teníamos una publicación que fuera revisada por pares, que fuera exigente, podíamos tal vez generar una mejora de nuestros diálogos y deliberaciones, porque el término bioética empezó a ser usado con finalidades un poco espurias, politización, uso, digamos, la gente decía bioética, entonces quiere decir que soy virtuoso, todo eso. Entonces, la revista la partimos cuando hace ya 23 años, como una forma de tener buena calidad de producción en inglés, portugués y español. Ahora, con el tiempo, la revista ha ido ganando en prestigio, tiene un buen índice de citaciones, está en Scopus, Web of Science. Ya prácticamente no recibimos muchos artículos en castellano. Entonces, la gente de Saudi Arabia, de Corea, de Taiwán, de todos esos lugares que nos mandan artículos y que obviamente muchos vienen mal escritos en inglés, entonces el comité editorial tiene mucho trabajo purificando el idioma, pero la verdad es que hemos derivado y por eso han ofrecido comprarnos la revista varias editoriales importantes como Springer, porque han visto que la revista ha ido creciendo en prestigio y es bastante citada. Pero mi idea original, y por eso no la vamos a vender aún, es porque quiero siempre que gente investigadora como la que hay acá en la Universidad de Querétaro, como la que hay en Puebla, como la que hay en México, publique en castellano, ojalá cosas de gran valor. Yo siempre les digo a los alumnos que el premio Nobel español, don Santiago Ramón y Cajal, su obra fue tan importante que, aparte de ganarle un premio Nobel en 1906, hizo que muchos científicos alemanes aprendieran español para leer sus trabajos. Cuando logremos que los europeos aprendan castellano para leer lo que nosotros escribimos, yo creo que habremos llegado. Es cierto que Cajal también escribió mucho en francés y, por cierto, en alemán, que eran las lenguas científicas de la época, pero Kölliker, que era un famoso histólogo alemán, aprendió el español para ver algunos de los trabajos más insignificantes de Cajal que había hecho cuando era profesor en Zaragoza. Entonces, cuando nuestra bioética, porque a veces uno va a foros internacionales, por ejemplo, fuimos a la ciudad de Helsinki, que fue donde se hizo el año 1964 la Declaración de Helsinki,
que regula de alguna manera la investigación médica. Exige que haya un comité, destaca el consentimiento informado, en fin, todo eso. Y fueron varias personas y a mí me dio un poco de vergüenza ver la liviandad con que la gente opinaba sobre la importancia de los códigos estos que son soft law, o sea, son leyes no vinculantes. ¿Cómo trasciende la conceptualización real de la bioética para su estudio y aplicación? En muchas partes, bueno, yo llevo algunos años asistiendo a congresos y seminarios. Siempre son el primer congreso de bioética que yo he asistido a 20 congresos que son los primeros en el área, porque todo el mundo quiere apoderarse de este neologismo que empezó a circular en América Latina, yo diría en los años 80, y que después se convirtió en una especie de declaración estándar de que es una especie de ciencia o de disciplina que debe aprenderse. Yo prefiero pensar que lo que llamamos bioética es una forma de hablar, es un discurso que puede ser usado en contextos educativos, en contextos médicos, en contextos jurídicos, en contextos políticos. Y yo hablo de que en vez de ser un nuevo paradigma para el ejercicio de la medicina, es una mentalidad bioética, en la cual lo crítico y lo importante es que se toma el diálogo como lo más esencial para formular los problemas morales, y cuando se los puede resolver, bueno, se los resuelve ya sea por medio de la ley o por medio del acuerdo. Pero lo central es la deliberación. Y la institución social que el movimiento bioético creó, que eso sí es original, fueron los comités y comisiones. Comisiones nacionales como la que hay en México, o comités hospitalarios, comités profesionales o comités de investigación. ¿Por qué? Porque se trata de que distintos puntos de vista sean manifestados en relación a un problema percibido por la comunidad. De hecho, para que algo sea un problema, alguien tiene que decir que es un problema. Una gente que vive permanentemente en un estado de violencia, tal vez no considere que la violencia es un problema, porque se normaliza, termina normalizándose al punto que todo... Pero cuando uno dice la violencia, ¿qué es? ¿Un problema médico? Puede ser. ¿Un problema jurídico? Obvio. ¿Un problema policial? Obvio. ¿Un problema de corrupción? Obvio. Entonces, el poder de las profesiones consiste en definir qué es un problema legítimo. Y ahí viene la consideración bioética de cómo son los límites. Más que las posibilidades, yo siempre hablo de qué límites deben tener los ejercicios de las profesiones. Acabo de escribir un capítulo para un texto de psiquiatría que es muy corriente en Estados Unidos, donde lo que me pidieron para esta edición, que yo siempre escribía el capítulo de ética en psiquiatría, ahora me pidieron el capítulo de ética de los límites de la psiquiatría, porque la psiquiatría tiene lamentablemente un poder que ha sido mal usado en algunas partes. La politización del trastorno mental en la Rusia soviética era corriente. Alguien que se oponía al régimen tenía que estar loco. Bukovsky, que era un interesante hombre a quien tuve la oportunidad de conocer, escribió un manual de psiquiatría para disidentes, en que él cuenta cómo él lo interrogaban y qué cosas tenía que hacer uno para que no lo encerraran. Manual of Psychiatry for Dissidents, Bukovsky, Vladimir. Entonces él daba consejos, decía, jamás diga usted que está sano. No, eso los psiquiatras soviéticos no lo van a permitir. Diga que está de acuerdo con lo que dice el profesor y todo eso, y tal vez lo dejen. Entonces él da una serie de consejos así de cómo tratar en calidad de disidente, porque todos los disidentes en Rusia y en China tienen que estar enfermos mentales, porque a nadie se le ocurriría ir contra la corriente social, pero debe pasar lo mismo en Cuba, por ejemplo. Pero todos los regímenes totalitarios utilizan la medicalización de la disidencia para poderla controlar de mejor manera. Y de hecho, la experiencia que tuvimos con la pandemia,
que nosotros renunciamos a muchas de nuestras libertades a cambio de la seguridad. O sea, nos quedamos encerrados, ¿verdad? Usamos cubrebocas, nos vacunamos con vacunas dudosas, porque renunciamos a la libertad por la seguridad. Y eso también ocurre también con todas las cámaras que supervisan el movimiento de las personas. En Londres debe estar, bueno, tal vez no Londres sea la ciudad, sino Shanghái o Pekín, donde toda la gente está monitorizada todo el tiempo y están con reconocimiento facial a todos los ciudadanos. Entonces, en Chile también tenemos una comuna en la ciudad de Santiago que implementó esto de las cámaras que reconocen rasgos faciales, y esos sistemas se equivocan con mucha frecuencia. De hecho, yo, por ejemplo, que soy exfuncionario del sistema de Naciones Unidas, para demostrar que estoy vivo y que me sigan pagando, tengo que entrar a una aplicación y hacer una sonrisita cada cierto tiempo, entonces el sistema sabe que soy yo. Porque antes teníamos un sistema en que uno firmaba y mandaba un papelito, pero ahora tenemos este sistema de reconocimiento facial que también lo tenemos en nuestros celulares, ¿no es cierto? Entonces la forma de ir progresando en la vida social consiste en ir absorbiendo estos desarrollos tecnológicos e ir monitoreando su utilidad. Pero hoy día los gobiernos no tienen el mismo poder que las empresas transnacionales. Las multas de 1.3 billones de dólares que le pusieron a TikTok en Europa no le hacen nada a TikTok. TikTok es una empresa Byte, no sé cuánto se llama, la matriz es China, y si bien las empresas norteamericanas operan por un afán de lucro, por eso Facebook toma tanta información, las empresas chinas tienen otras finalidades, que es controlar. Ellos intervienen en las elecciones de todo el mundo, analizan datos. Bueno, estamos sometidos a eso. No, poco pueden hacer los ciudadanos con esto.